amén. Muy bien. Para las personas que toman nota, la palabra de esta mañana tiene por título Ojos bien abiertos. Ojos bien abiertos. A veces podríamos pensar que siempre tenemos los ojos muy abiertos. Y hay mucha gente que presume, no, es que yo veo muchas cosas, es que tú no sabes mi capacidad. Sin embargo, a pesar de que físicamente los ojos están abiertos, espiritualmente los ojos están cerrados. Por eso quiero que esta mañana interactuemos y que cada uno de ustedes levante su mano y le diga al Señor: Señor, levanten su mano, por favor. Vamos a esperar que todos levanten su mano. Señor, te ruego que abras mis ojos espirituales. Amén. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 18, Efesios capítulo 1, versículo 18 dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Vamos a leerlo nuevamente. Leámoslo juntos. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Cuando en la Biblia se nos habla de los ojos del corazón, no se está hablando de los ojos del órgano que bombea la sangre, sino que desde la palabra el corazón representa la conexión con lo espiritual. Entonces, que se nos abran los ojos del corazón significa que podamos ver espiritualmente. Pero dice que se nos abran para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Porque a veces encontramos cristianos que viven desesperanzados. A veces encontramos cristianos que viven en angustia, que sus vidas son un caos. Pero cuando uno entiende que Dios lo ha llamado para una esperanza, entiende que es algo extraordinario, ¿no? ¿Qué planes? Los planes de Dios son de bienestar, jamás y bajo ninguna circunstancia habrán de ser de calamidad, siempre son de bienestar. Entonces, poder entender cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Entre los santos. Entender esto se hace trascendental, porque nos llama a estar entre los santos. Y es verdad que nosotros pues vivimos en un mundo complicado, pero Dios nos pide que nuestra actividad, nuestro mover tenga santidad. Esto pareciera complejo, sin embargo no es tan complejo. Es simplemente tomar una decisión. Yo decido. Y yo puedo tomar una decisión buena, puedo tomar una decisión mala, o podría tomar una decisión de simplemente esperar después. Y mucha gente toma la decisión buena, y la decisión buena es ya, ahora y como Dios dice. Ya, ahora y como Dios dice. Esa sería la decisión ideal, la que deberíamos tomar, en la que debemos aferrarnos a decisiones buenas. Pero también podría tomar una mala decisión. No. Hay mucha gente que decide después. Yo sí lo voy a hacer, pero por ahora no. Después lo haré.
O simplemente hay gente que dice, no, yo no quiero vivir ese mundo, yo prefiero vivir de otra manera. Y empiezan a buscar otro tipo de orientaciones por medio de literatura o por medio de películas o por medio del horóscopo, de brujas, de muchas otras maneras. Porque hay algo que es cierto en la humanidad: el ser siempre quiere conocer más, quiere saber del futuro. Y entonces cualquier cosa que le diga, mira, te voy a revelar, despierta ese interés. Pero el futuro está aquí. Si tú quieres conocer el plan que Dios tiene para tu vida, está aquí. Si tú lo lees, si tú te aferras a lo que aquí dice, vas a descubrir que los planes que Dios tiene para ti son de bienestar. Que Dios te escogió, y te escogió para cosas extraordinarias, no para cosas comunes y corrientes. Y si tu vida en este momento es una vida ordinaria, quiere decir que tus ojos espirituales no se han abierto y no has podido comprender para qué te llamó Dios. Por eso, vuelvo y les pido el favor, todos sin excepción levanten la mano, miren hacia el altar, levantan la mano y mira hacia el altar y repite conmigo: Señor, abre mis ojos espirituales. Amén. Muy bien. Ahora, si tu decisión es después, yo voy a hacer las cosas bien, pero después, esa decisión es muy mala. Esa decisión está fundamentada en algo que se llama procrastinar, y es un pecado. Yo decido, después lo hago, después tengo una vida santa, pero ahora voy a tener una vida más o menos santa, más o menos, aleluya. Yo voy a ir a la iglesia cada 15 días, yo voy a meterme al devocional de vez en cuando, pero ahí despacio, despacio. Yo no conozco un solo pasaje bíblico donde Dios no haya sanado, donde Jesús no haya sanado de una vez. Él no decía, tienes que hacer esto, bañarte con estas ramas, tienes que hacer tal cosa y vuelve dentro de 15 días y hacemos otra cosa. No, Él sanaba. Porque el poder de Dios es ilimitado. Cuando tú dices, voy poco a poco, quiere decir que tú no estás caminando con Dios. Lo estás haciendo de manera equivocada. Tomaste una mala decisión. Las decisiones son radicales. Voy a dejar de fumar poco a poco, toda la vida fumando y ya de un momento. Tomaste una mala decisión. Porque en tus fuerzas posiblemente no seas capaz. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, no hay ninguna cosa que no pueda vencer. No hay ninguna atadura más grande, más fuerte, porque es más grande el que está en mí. Sí, está en mí. Ahora tengo que asegurarme que esté en mí. ¿Y eso de qué depende? De mi decisión. Yo decido. ¿Y sabes que eso se nota? La presencia de Dios se nota. Se nota en tu mirada, se nota en tu actuar, en tu sonrisa, se nota en la vida que llevas. Cuando no vives de preocupación en preocupación, sino que estás todo el tiempo ocupado en las cosas que Dios te muestra. Hay una historia muy particular que está en el libro de Jueces. Libro de Jueces, vamos a leer en el capítulo 13 de Jueces. Dice en el capítulo 13, en el versículo 1, tiene por título Nacimiento de Sansón. Sansón fue un judío que nace en un momento muy particular.
porque el pueblo judío estaba sometido por los filisteos. Y en medio de esa situación, voy a leerles desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice: una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Porque los israelitas, el pueblo escogido de Dios, una vez más hizo lo que ofende al Señor. Una vez más. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sorac, llamado Monoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareno, consagrado a Dios desde antes de nacer. Consagrado a Dios desde antes de nacer. Bueno, diríamos, qué situación tan especial para este hombre, ¿no? Consagrado a Dios antes de nacer. Nazareo significa elegido, apartado. Entonces, la situación de Sansón era una situación muy especial, muy especial. Antes de nacer ya había sido escogido, ya había venido, había hablado con una mujer estéril para decirle: vas a concebir. Y dice la historia de Sansón que él no escogió por esposa a una mujer de su pueblo, sino escogió una filistea. Y su matrimonio no funcionó. Y luego tuvo otras relaciones y finalmente él termina en una relación, en una vida muy mundana. Él dormía con prostitutas, tenía una vida desordenada. Dice en el libro de Reyes, en el capítulo, el libro de Jueces, en el capítulo 16. Él termina conociendo a una mujer llamada Dalila. Dalila era muy atractiva. Uno no se puede imaginar una Dalila fea, desagradable, incómoda. No, definitivamente era una mujer muy atractiva. Y él conoce a Dalila y esta mujer, al ver que él tiene encanto por ella y era filistea, los jefes filisteos le ofrecieron monedas, una cifra importante, 1000 monedas de plata, por ella lograr el secreto del poder, de la fuerza de Sansón, porque Sansón le hacía mucho daño a los filisteos. Y ella le pregunta constantemente: ¿cuál es la fuente de tu poder? Y él le decía cosas que no eran ciertas, pero cada vez que ella le decía, ella llamaba para que vinieran a atacarlo, porque ella hacía lo que él decía. Y finalmente ella se vuelve toda dramática: tú no confías en mí. Pero él no tenía los ojos espirituales abiertos en ese momento. Él no podía ver cómo ella lo estaba usando. No podía entenderlo. Y por eso
él termina viendo que cada vez que él le revelaba, ella llamaba y venían, pero no lo podían atrapar porque no les decía la verdad. Él le confiesa la verdad. Y cuando le confiesa la verdad, y esto está en el versículo 20, dice: luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Estoy en el versículo 16, en capítulo 16, versículo 20. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. El Señor había abandonado a Sansón. Ojo, Sansón había sido escogido antes de nacer. Había sido declarado un nazareo, un apartado, un escogido, alguien especial. Pero dice la palabra, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron. ¿Y qué hicieron al capturarlo? Le arrancaron los ojos para que nunca más pudiera ver. ¿Tienes ceguera espiritual? Piensas: oye, yo definitivamente no puedo entender las cosas de Dios. Me gobierna la soberbia, me gobierna el orgullo, me gobierna la apatía, la rebeldía, me gobierna el mundo. No puedo ver lo espiritual, no puedo ver lo divino. Pues a Sansón le habían arrancado los ojos y lo volvieron esclavo. Qué grave cuando tus ojos son cerrados, peor cuando son arrancados. Por eso nosotros tenemos que buscar sensibilidad, conexión con lo divino. No basta con venir. Es necesario tener una relación, una intimidad. Es necesario anhelar las cosas de Dios. Es necesario ocuparnos de las cosas de Dios. Pero tú podrías decir: claro, era Sansón. Él era escogido. Quiero pedirles que me acompañen al libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, dice en el versículo 5: la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Ahí puedes colocar tu nombre en tu Biblia. Puedes colocar tu nombre. Podrías escribirlo. Y cuando leas, entonces empiezas por decir tu nombre. Podrías decir: Santiago, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Samuel, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Alejandra, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Ana, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Jorge, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Escribe tu nombre. Ya te había apartado. Eres alguien apartado, elegido y apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Wow. No tengas temor de escribirlo en tu Biblia. Escribe ahí tu nombre. Elegidos,
escogidos, ojos bien abiertos. Necesitamos ojos bien abiertos para entender el plan perfecto de Dios. ¿Qué quiere Dios con tu vida? Porque podrías pensar, no, pues, no sé, definir algo muy sencillo. Déjame decirte que Dios te escogió para estar entre los santos. Dios te escogió para entrar entre los mejores. Dios te escogió para estar en el reino. Dios te escogió para que fueras alguien extraordinario. Dios te escogió para que su luz brille por medio de ti. Ahora, la luz de Dios brilla por medio de ti. Podrías decirlo sin orgullo, sin mentira, con un corazón desnudo ante el cielo. La luz de Dios está brillando sobre mí. No por emociones. Él es una lámpara que ilumina la vida de otras personas. Inspiras a otros a seguir a Dios. Eres un modelo. Cuando otros se ven, dicen, yo quiero ser como tú. Eso podría definir que definitivamente estás viviendo con el plan que Dios estableció sobre tu vida. Y quizás tú dices, mira, yo tengo todo perfecto con Dios. Obviamente, no puedo dejar de fornicar porque tú sabes. Pues no, perdiste tu condición de elegido. No puedo dejar la pornografía. Perdiste tu condición de elegido. No puedo dejar la mentira. Perdiste tu condición. Dios quiere gente apartada, apartada del mundo. Pero si te apartaste, podrías tomar decisiones. Porque nunca se ha apartado de ti. Tú te has apartado de Él. Hay una frase que me gusta mucho que dice, Dios sin ti sigue siendo Dios. Pero tú sin Dios no eres nada. ¿Cuál ha sido tu decisión? ¿Dios contigo? ¿Dios está en ti? Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, alabado sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Mira, esto es algo trascendental. Cuando tú estás leyendo y estás entendiendo que se está hablando de ti, se está hablando de ti. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Hemos recibido bendición espiritual con toda bendición en Cristo. Wow. Eso es manifiesto en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tu caminar diario. Y dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha. Recuerdo hace años, hace
unos 20 años conocí una pareja que hizo una gran publicidad de su matrimonio. Pero cuando fueron a casarse, ellos dieron una entrevista y en esa entrevista confesaron: nunca hemos tenido relaciones. Nos conocemos hace tiempo y decidimos guardarnos el uno para el otro. Cuando hicieron esa declaración, se volvieron muy famosos. Y estoy seguro que inspiraron la vida de muchas personas en ese momento a guardarse. Ahora, el mundo no quiere que las cosas sean así, pero esa decisión de guardarse, si en algún momento la rompiste, no significa que no puedas decidir ahora: voy a guardarme. No solamente la mujer, el hombre también. Voy a guardarme para el matrimonio. Porque dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, alguien puede decir: este señor está loco, dice que el sexo es pecado. De ninguna manera. El sexo es una bendición, pero en el matrimonio, porque el sexo fuera del matrimonio trae angustia, trae tristeza, trae conflictos, trae demasiados problemas. Y Dios nos quiere santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Y ser adoptados como hijos suyos, Jesús nunca pecó. Y Él quiere que nosotros seamos como Él. Por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. El buen propósito de la voluntad de Dios. Lo que tú haces, la manera como tú vives, corresponde a la voluntad de Dios. La manera como tú te portas en casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, como tú te comportas en tu vida laboral, como tú te comportas en la calle. Vives conforme a ese plan, porque Él te escogió antes de la creación del mundo para que seas santo y sin mancha delante de Él. En amor te predestinó para ser adoptado como hijo por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Wow. Gracias, Señor. Gracias por tanto. Porque no es una limitación, es la orientación para tener una vida santa, una vida digna, una vida correspondiente y coherente al plan perfecto, al plan divino. Porque Dios no nos quiere sufriendo, Dios nos quiere en niveles superiores, en niveles superiores. Y estoy seguro que si lo podemos entender, podremos vivir esos niveles superiores. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28 dice lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. De quienes lo aman. Y yo te pregunto, ¿amas? Porque empecemos por algo. Si tú amas a tu pareja, le eres fiel, indiscutiblemente, ¿cierto? Si realmente la amas, le eres fiel. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Porque dice la palabra: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Ojo, no algunas cosas. Ni siquiera dice que las mejores, dice todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Eres fiel a Dios? ¿Le eres fiel? ¿Eres fiel en todo momento?
¿Eres fiel en la manera como te comunicas? ¿Eres fiel cuando tus labios son fuente de bendición? ¿Eres fiel cuando asumes el rol que te corresponde dentro del hogar? ¿Eres fiel cuando hagas lo que hagas, lo haces como para Dios? ¿Eres fiel? Porque si eres así, qué bueno. Dios ha dispuesto todas las cosas para tu bien. Todas. No algunas, todas las cosas para tu bien. Y conseguirás las cosas que anhelas. Porque eres un escogido, un elegido. Alguien apartado. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Dios nos ha predestinado para ser transformados según la imagen de Jesús. Y yo quiero que te preguntes si las personas ven en ti alguien con muchas cosas de Jesús. Manejas tu vida como Jesús. ¿Qué hay en tu mirada? ¿Qué sienten otras personas cuando hablan contigo? ¿Estás lleno de esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Eres un ejemplo a seguir? También los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Es decir, no te preocupes, Dios te escogió para ser su hijo. Te predestinó, te justificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Te imaginas? ¿Quién puede estar en contra nuestra? Dios te escogió. Dios te escogió. Levanta tus manos y di: Señor, gracias por escogerme. Hazlo. ¿Lo crees? Díselo. Gracias por escogerme. Levanta tus manos, levántalas y dile: Señor, gracias por escogerme. Amén. Dios se merece un aplauso. Ahora, tú podrías pensar en tu absurda arrogancia: yo decido. Es impactante, ¿no? Es impactante. Pero si Dios no te escoge, no te puedes acercar. Y tú estás aquí porque Dios te escogió. Y tú estás escuchando hoy porque Dios te escogió. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Está afirmando el Señor: no me escogieron, yo te escogí, yo te escogí, yo te escogí. Pero es curioso porque aclara: y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Ahora tú puedes decir: definitivamente yo soy apartado desde antes de nacer. Eso lo sé. Él y yo somos uno solo. Puedes decir eso. He sido escogido, seleccionado. Puedes decir:
yo le sirvo al Padre. Yo quiero preguntarte, ¿podrías decir también, y doy fruto? ¿Doy fruto que perdura? ¿Doy fruto que perdura? Y recuerda, tu primer ministerio es tu hogar. ¿Das fruto? Porque nosotros impactamos desde el ejemplo, no con palabras, desde el ejemplo. Dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 12: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen, si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y analiza si tú eres una persona que está vestida de amor. Encontrarse contigo es un motivo de alegría. ¡Wow! Las cosas que dices. ¿Perteneces al grupo de la alabanza o perteneces al grupo de la quejabanza? Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen, si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, revístanse de amor. El vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Y mira, amar a una persona o amar al prójimo no significa que el prójimo haga lo que yo quiero que haga para mí. Así ama cualquiera. Si tú haces lo que yo quiero, no tengo otra opción. Pero amar significa hacer para los demás, aún sin esperar nada a cambio. Revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, dice en el versículo 9: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Wow, o sea, uno lee esto y dice, si están hablando de mí, están hablando de mí, préstame atención. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido.
Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observan las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Increíble. Toda la claridad. Escogidos. Escogidos. Entender, soy un escogido. Si tú entiendes que eres un escogido, ¿cómo tienes que vivir? Como un escogido. ¿Entiendes que has sido apartado? ¿Cómo vives? ¿Como alguien que ha sido apartado? Por eso, para que todo esto funcione, es necesario que tengas los ojos bien abiertos. Por eso quiero pedirte una vez más que levante tus manos al cielo y con devoción, le digas a Dios: alza tus dos manos así con devoción y dile a Dios: Señor, abre mis ojos espirituales. No quiero estar en ceguera. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Escúchame aún a pesar de la debilidad de mi ruego. Amén. Abre bien tus ojos. Ojos bien abiertos. Ojos bien abiertos. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Ahora puedes hacerte una pregunta distinta. ¿He nacido de nuevo? Porque si no has nacido de nuevo, estás jugando a la iglesia o simplemente te vas a terminar convirtiendo en un fariseo, en un religioso. Puedes llegar a aprenderte hasta la Biblia, pero no la vives. ¿Naciste de nuevo? Quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos entender que hay un propósito, que Dios nos ha escogido, que eres escogido, que eres alguien especial. Dani, por favor, llévame un solo ritmo. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse y bautícense. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados.
Contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. De lo contrario no hay nada. La iglesia le pertenece a Jesús. Él es la cabeza. Él es el único y verdadero pastor de la iglesia. Y nosotros debemos ser conscientes de que hemos sido escogidos y apartados por el único y el verdadero. Y todo lo que hagamos debe ser como para Él, con integridad, con compromiso, con responsabilidad, con criterio. Necesitamos los ojos bien abiertos, los oídos destapados. Es posible que tú vengas a la iglesia y no escuches lo que se está diciendo. Pero Dios nos está diciendo: yo te escogí para algo en particular, para colocarte en lugares de honor. No porque te lo merezcas, pero solo si haces como yo te he dicho. Es necesario arrepentirse. ¿Podrías hacer una evaluación de qué debo arrepentirme? De pronto tú puedes decir: nada, nada. Definitivamente soy santo, apartado. Aleluya, aleluya. Pero si simplemente no tienes la capacidad de conectarte con el cielo, ya tienes problemas. Ya tienes problemas. Si no puedes seguir instrucciones, tienes problemas. Si no puedes perdonar, tienes problemas. Si no puedes renunciar a la altivez, al orgullo, a la arrogancia, tienes problemas. Apartados, reservados, en santidad plena. Dios quiere todo tu corazón dispuesto. Y tenemos que entender que nosotros vivimos en una guerra espiritual. Si no lo puedes ver, estás en problemas graves. Dice nosotros en el libro de Reyes, quiero que miremos nuevamente. Eliseo va a ser capturado y el rey envía un ejército a rodear el sitio donde vive para llevárselo. Dice el rey, dice: pues entonces averigüen dónde está para que manden a capturarlo. Estoy en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 6. Estoy en el versículo 13. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos de carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército de caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¿Quién lo vio? El criado de Eliseo. Y el criado de Eliseo no tenía ojos espirituales. Entonces, apenas vio todo eso, dijo: ay, mi señor. Yo no me imagino cómo fue el ay. Y quería arrancarse los cabellos. Ay, mi señor, exclamó el criado,
¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Cuando tienes los ojos espirituales bien abiertos, tú puedes ver los ángeles. Puedes ver el poder de Dios en tu vida. Y por eso Eliseo dijo, no tengas miedo, porque los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Gehazi los ojos para que vea. Y hoy yo le pido a Dios, mis queridos Gehazis, que abra sus ojos. Porque si hay un Gehazi aquí, le ruego a Dios que abra sus ojos. Seguramente va a pasar, porque el Señor hizo lo que le pidió Eliseo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo, protegiéndolo. Él vio lo espiritual. Sin embargo, los ojos físicos podían ver el ejército contrario. Y luego Eliseo le pidió al Señor, Señor, haz que sean ciegos todos los que han venido en mi contra. Y les quitó la vista. El Señor le hizo caso. ¿Cómo vas a salir de acá? ¿Con ceguera? ¿Con los brazos cruzados, llenos de soberbia, manifestando que te niegas a escuchar a Dios, que te niegas a escuchar su palabra y ser sensible a su voz? ¿Con un orgullo que no te permite ser sensible a su voz? Dios quiere que abra sus ojos. Dios quiere que seas sensible. Dios hoy te está diciendo, eres un escogido. Eres un escogido, pero vives como un necio. Antes no eras pueblo, yo quiero que seas pueblo mío, dice el Señor. Pero eres necio. Eres un pueblo terco. Aún así, una oración basta para que tus ojos sean abiertos. Una simple oración. Recuerda, Dios sin ti sigue siendo Dios. Pero tú sin Dios no eres nada. Dice en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan en el capítulo 10. Vamos a leer el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y yo quiero pedirles que piensen con mucha sabiduría en este pasaje bíblico. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz. Yo las conozco. Ellas me siguen. ¿Estás escuchando la voz de Jesús? Hay mucho ruido.
Pero tú estás escuchando la voz de Jesús. Porque Jesús afirma, mis ovejas oyen mi voz. Y certifica diciendo, yo las conozco. Y ellas me siguen. Si tú puedes decir, yo estoy escuchando la voz de Jesús, puedes decir también, y yo sigo su voz. Porque seguir al pastor significa hacerle caso, ser guiado por él, por su vara y su callado. ¿Realmente puedes considerarte una oveja de Jesús? Porque eso te hace un escogido. Cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, se refiere a que hay muchas que no son de Él. Tú estás aquí, eres escogido, predestinado. ¿Oyes la voz de Jesús? Si oyes la voz de Jesús, tú haces caso a tu pastor, a Jesús, y haces caso a lo que está acá. Y tu vida está conforme a la palabra. Y las decisiones que tomas son decisiones buenas. Y tu casa está en orden. Porque si tu casa no está en orden, no eres del redil. Porque no oyes la voz de Jesús. Porque no sigues a Jesús. Porque prefieres vivir como un pueblo terco. Ojos bien abiertos. Recuerda que puedes decidir bien, puedes decidir mal, o puedes ser indeciso. Ser indeciso significa ser tibio. Y los indecisos, los tibios, terminan vomitados. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde nosotros necesitamos tener una posición clara frente a Dios. Imagínate tocar la puerta y que el Señor salga y te diga, no te conozco, no sé quién eres. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Que no haya ninguna opción de que el Señor tenga que decir, no te conozco. Pero Señor, yo iba a la iglesia todos los domingos. Pero Señor, yo pertenecía al grupo de adoración. Pero Señor, yo abría la puerta. No te conozco. Porque si oyes la voz, lo obedeces. La voz de Dios es para seguirla. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el poder perfecto y transformador de tu palabra, Señor. Esta mañana venimos a ti, aún a pesar de ser un pueblo rebelde, quizás algunas ovejas de otro redil, quizás algunos con los ojos tapados, quizás algunos con ceguera espiritual, quizás con muchas indecisiones y sin el carácter
para vivir conforme a ti. Pero hoy, Señor, tu palabra es clara y contundente. Y tu llamado es a que hagamos las cosas con excelencia, conectados al cielo. Porque tú nos pides que demos fruto. Y un fruto que perdure. Aquí, Padre Santo, no hay ningún protagonista por grandes capacidades. Porque tu palabra es tan clara. Escoges aún lo vil y menospreciado. Y tú, Señor, nos has enseñado que cuando somos débiles, y solo así, somos fuertes. Yo oro, Señor, para que este sea un pueblo que se declare el pueblo escogido por ti. Un pueblo que renuncie a ser terco. Un pueblo que oiga tu voz y que camine siguiendo tus instrucciones. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu inunde nuestros corazones para que sean abiertos nuestros ojos espirituales. Queremos tener ojos bien abiertos, Señor, sensibilidad a todo lo que viene del cielo, Señor, y no vivir con emociones, ni echarle la culpa al enano, porque, Padre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si yo realmente estoy en ti y tú estás en mí, no hay nada más grande. No hay circunstancia que no pueda ser vencida, aún por duro que parezca. En tus manos, Señor, ponemos nuestros sueños, nuestra vida, nuestros corazones, Señor. Padre, renunciamos a la ceguera espiritual. Yo te ruego que bendigas cada persona y cada familia, Señor. Y te pido, Padre Santo, que no hayan actos religiosos, que toques corazones, Señor, para que vivamos con actos espirituales. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana, por este tiempo. Te oramos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu, y en acción de gracias, Señor, por el poder de tu palabra, por aquellos que se han dispuesto, Señor, por tus ovejas. Límpianos, Señor, y manténnos apartados para ti. Amén y amén.